¿Listo? Entonces, hola a todos, vamos a empezar la clase número 6 de demostraciones parte 2 con más ejercicios de demostraciones. En realidad, como ya les comenté ayer, la evaluación de vuelta de la semana de receso no va a ser más que la materia que vimos hasta la clase pasada, en realidad, o sea, hasta la semana pasada, que son los métodos de demostración. Y estas dos clases de esta semana eran más que nada para ver ejemplos de cómo hacer demostraciones, etcétera. Así que son como casi dos ayudantías, diría yo. Entonces, el primer ejemplo que tengo acá dice lo siguiente. Dice, demuestre que si M y N son enteros, tales que, tales que N más N cuadrado más N cubo es igual a M más M cuadrado, entonces, entonces M, o sea, entonces N es par. Es el primer ejercicio. Dice, demuestre que si M y N son enteros, tales que N más N cuadrado más N cubo es igual a M más M cuadrado, entonces N es par. Entonces es el primer ejercicio de la clase. Ahí llegó más gente, no somos 18, ha llegado poca gente en realidad. Faltan 19 personas. 19. Profe, ¿qué Sí, sí. dice en amarillito? Dirichlet. Dirichlet. Tal como Ah, ya. suena. Que es en realidad uno de los principios que vamos a ocupar hoy día. Entonces, por eso lo puse entre paréntesis, porque siempre el título va a tener el tema principal de la clase, aunque no empecemos con ese tema principal. Entonces, así más o menos queda ordenado cuando busquen la clase. Y por eso encerro entre paréntesis ese principio, porque lo vamos a ocupar, yo creo que en 20 minutos más, supuestamente. Dirichlet. Llegó más gente, ¿no? Somos 17, ¿no? 17, 20 personas faltan. 20 personas. Bien. Entonces, a ver, hay que demostrar que si yo tengo dos enteros que cumplen esta condición de acá, entonces el n es par. Entonces, no me dicen nada de cómo demostrar esto, o sea, no me dan ninguna indicación de qué método de demostración ocupar. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacerlo por contradicción. Por contradicción. Generalmente, cuando uno hace una demostración, eh, pero esto ya es cosa de gusto, pero es muy común que uno ponga primero cuál es el método que está utilizando. Si uno no ocupa, si uno solamente demuestra de forma directa, entonces no pone nada. ¿Sí? Si uno quiere demostrar por contrapositiva, entonces escribe por contrapositiva, por ejemplo. Y eso es mucho más fácil para el lector entender bien cómo lo está haciendo el escriba. ¿Sí? En este caso, ustedes, por ejemplo, en una prueba, para mí es mucho más cómodo si ponen demostración por contradicción o por contrapositiva a que si llego y tengo que leer y tengo que más o menos descubrir qué método están ocupando. ¿Sí? Es una recomendación nada más, no es obligatorio. Haces por contradicción. Entonces, ¿qué significa hacer esto por contradicción? Esto significa que voy a asumir qué cosa si lo hago por contradicción. ¿Que n es impar? Ya que n es impar, ¿cierto? Porque después del entonces está la tesis. Así que yo voy a supongamos que n es impar. Es impar. Muy bien. Bien, entonces n cuadrado y n cubo son impares. Son impares. Eso que está ahí, eso que está ahí, ¿todos lo ven o no? Si el n es impar,
entonces n cuadrado y n cubo también son impares. ¿Lo ven o no? Creo que hay uno que está listo, ¿no? Hay uno que está listo, porque nosotros demostramos que si n cuadrado era par, entonces n es par, ¿se acuerdan? O se los di como propuesto en un break. Entonces, por contrapositiva, yo tendría que entonces n impar implica n cuadrado impar. Lo que no hemos visto es el n cubo, por ejemplo. El n cubo no lo hemos demostrado. Pero el n cubo, yo lo voy a poner por acá, en asterisco. Acá, en asterisco. El n cubo no es tan difícil tampoco de ver, porque si el n es impar, entonces el n se escribe como 2k más 1. ¿Cierto? Con k en z, porque el n es un entero. Entonces, si yo elevo al cubo, eso es lo mismo que elevar al cuadrado y multiplicar por n. Y eso es lo mismo que n cuadrado es 2k más 1 al cuadrado, que sería 4k al cuadrado más 4k más 1 por 2k más 1. Estoy escribiendo acá al costado. Ahí. Esto es más. Entonces, desarrollando ese producto, me queda 8k al cubo más 4k cuadrado más 8k cuadrado. Estoy multiplicando todos con todos. Más 4k más 2k. Me va a faltar espacio, creo. Más 1. ¿Y están de acuerdo que toda esa expresión que se obtuvo es impar o no? Porque tengo solo sumandos con múltiplos de 2 y le sumo 1. ¿Lo ven o no? Acá. Todos son múltiplos de 2. 8, 4, 8, 4, 2. Por lo tanto, toda esa expresión es par y le estoy sumando 1. Por lo tanto, el n cubo, ¿cómo es? También es impar. Así que tengo tanto el n cuadrado como el n cubo impares, ¿sí? Y eso por un lado. Y por otro lado, voy a poner por acá. Por otro lado, n impar, n impar, n impar implica n cuadrado impar es la contrapositiva ¿de qué cosa? La contrapositiva de n cuadrado par implica n par. Sí, es la contrapositiva. Así que en realidad esa también está demostrada. Así que asterisco ya está demostrado, que es n cuadrado y n cubo impares. Contrapositiva. Y para el que no me crea, este de acá, el n impar implica n cuadrado impar, está por acá, miren. Al tiro bajo, ¿dónde está? Acá. Dice break, n natural, bueno, se extiende para los impares la misma idea, para los enteros que diga. N cuadrado par implica n par. Y la contrapositiva, ¿cuál sería? N impar implica n cuadrado impar. Así que se tiene, ¿sí? Esa se tiene. Así que tenemos esa primera parte. Tenemos esa primera parte. Esto de acá. Ahí llegó algo más de gente. Hola a todos. Llegó algo más de gente. Ya. Entonces, ahora se tiene lo siguiente. Luego, n más n cuadrado más n cubo. ¿Cómo es si estoy sumando tres impares? Tiene que ser impar. Impar, ok. Ok. ¿Cierto? Son tres impares. Da como resultado impar. ¿Y cómo es m cuadrado más m? Par. Fíjense. ¿Por qué es par? Es par porque en el caso de que m sea impar,
sería impar más impar lo que da un número par. En caso de que m sea par, es par más par que da otro par. No puede ser impar. Ya, bien, bien. O bien, si factorizo por m, tengo el producto de dos enteros consecutivos. Entonces, necesariamente, si m fuese par, el siguiente es impar, y si el m fuese impar, el siguiente sería par, ¿cierto? Acá tener el producto de dos consecutivos. Así que acá yo tengo algo par, y da como resultado, un número par, lo que es una contradicción. ¿Se entiende la contradicción por qué llegó? Y ahí uno pone doble flecha. ¿Sí? Son dos flechas encontrándose cuando uno tiene una contradicción. ¿Todos ven la contradicción o no? ¿Por qué está la contradicción? ¿Alguien no lo ve o no lo entiende? ¿Puede repetir desde que hizo la factorización de M? Ya, acá yo factoricé por m, ¿cierto? Entonces me quedó m por m más 1. Y ahí está. Entonces ese producto da como resultado un par, porque o bien se puede demostrar por casos, como lo hizo Gabriel, o bien puede argumentar que está multiplicando dos números consecutivos. Y los dos números consecutivos, si yo los multiplico, siempre me va a dar un número par, porque si el m fuese par, ya ganamos. Pero si el m fuese impar, el siguiente tendría que ser par, ¿cierto? Porque siempre va par, impar, Ya, etcétera. O Merito, sea, lo vi. ¿lo vio? ¿Yo vio? Sí, sí, Ya, genial. Ya, gracias. entonces, ok. Entonces ahí me dio par. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Y los demás entienden por qué llegué a una contradicción? ¿Todos lo ven? Ya, Camila dice que sí. ¿Todos entienden por qué es una contradicción? Sí, profe, pero le puedo hacer una consulta. Dígame. Es que, ¿por qué eligió ese método? ¿Cómo que le hizo ver de que podía usar ese método? Ah, porque lo intenté y no me salió por método directo. Ya. Sí, ojo, eso es una buena pregunta. Uno en clase y en los libros y en los PDF, uno siempre va a ver lo que ya está hecho y lo que sirvió. Entonces la matemática de algún modo, y eso yo creo que lo han discutido en cursos de educación, en el fondo oculta todo el proceso de equivocación que uno tiene. Entonces, generalmente cuando uno ve clases de demostraciones, por ejemplo, y uno dice, oh, ¿cómo se me va a ocurrir? Y es porque uno lo que hace en la clase es mostrar diferentes ejemplos, pero son ejemplos que ya están hechos. Exactamente. Entonces uno piensa que necesariamente a uno se le va a ocurrir inmediatamente que es por contradicción. Y eso quiero dejar claro, como bien pregunta Eric, que no tiene por qué ser. ¿Sí? O sea, por ejemplo, puede que incluso a alguien se le ocurra por contrapositiva y está perfecto. O puede que alguien lo haga por método directo y está perfecto. A mí al menos cuando yo busqué los ejemplos y lo intenté, a la primera vi que si lo hacía de forma directa me iba a dar un corcho enorme porque tenía que estudiar por casos. ¿Sí? Porque me iba a parar en el caso par o impar y en el caso impar no iba a poder ser, por ejemplo, porque como tenía que concluir que el n era par, entonces me iba a ir por casos, estudiar el par e impar, y para el impar tenía que escribir algo de esta forma y elevar las potencias, entonces igual me iba a quedar muy largo. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor no quiero seguir por ese camino, que yo creo que muy probablemente iba a dar, pero me dio flojera, esa fue la verdad, y lo hice por contradicción, que era más fácil aprovechando este hecho de impar, teniendo estas potencias y llegar a esta contradicción. Incluso que a la demostración yo siento un poquito más elegante. Bien, entonces como tarea igual, inténtenlo hacerlo de forma directa. Les va a dar más feo, un poco más largo, pero van a llegar igual, muy probablemente. ¿Sí? Entonces, cosas que hemos ganado con este ejercicio y con lo que hemos visto hasta el momento. Primero, no hay un único camino para hacer una misma demostración. Segundo, no necesariamente a uno se le va a ocurrir el método a ocupar inmediatamente. Y tercero, muy probablemente van a haber hojas y hojas rayadas de forma equivocada.
y es parte del proceso. ¿Bien? Así que no se preocupen, no es que se les tiene que ocurrir inmediatamente por contradicción, por contrapositiva, por forma directa, etc. Hay que rayar la hoja y darse cuenta por qué nos sirve en cada paso y cuál es más fácil en cada situación. ¿Bien? Esa es la clave. ¿Ya? Eso es importante. ¿Se entendió? ¿Todos? Y esto se lleva para cualquier curso en matemática, ojo, tanto el Funda 2 que sigue, los cálculos, los álgebras, uno siempre, por cosas de tiempo también, uno no puede estar ensayo y error siempre. O sea, en algunos casos sí, porque el error es útil, trabajar con la equivocación, pero en general uno no alcanza. Entonces uno siempre, como profe de mate, uno queda como el dios casi, porque uno dice, se le ocurre todo, pero en realidad no es así. En realidad, detrás del trabajo hay hartas horas o hartas equivocaciones. ¿Bien? Eso como dato importante. Como dato importante. Ya, entonces, ahí ahí estaba Diana, dice sí, profe. Ahí se une más gente, bienvenidos todos. Son las... Bien, perfecto. Entonces, esa es una pequeña demostración que me pareció bien simpática, porque no me han dicho todavía cuál es la contradicción. ¿Por qué llega una contradicción? ¿Por qué me creen que es una contradicción? Porque un número par no puede ser igual a uno impar. Eso, exacto, listo. Eso es todo, ¿cierto? Porque estas dos cantidades son iguales, y como bien dijo Gabriel, por un lado tengo que la cantidad izquierda me da impar, y por otro lado la cantidad derecha me da par. Así que ahí jodió, ¿cierto? Perfecto. Bien, esa es la contradicción. ¿Se dan cuenta que además no fue necesario que yo lo escribiera? ¿Se dan cuenta o no? O sea, si ustedes, por ejemplo, me responden una prueba así, yo se los pongo bueno. ¿Bien? O sea, no es necesario que escriban la contradicción. Obviamente, si la quieren escribir, mejor, bienvenido sea. Pero si no, se entiende, si está bien hasta acá, que esto ya es una contradicción por lo que dijo Gabriel, ¿cierto? Un impar no puede ser igual a un par. ¿Bien? Y esto se escribe mucho en los libros. O sea, si ustedes han estudiado de libros, se van a dar cuenta que no está todo escrito. O sea, hay cosas que están ocultas. Como por ejemplo acá, yo no escribí por qué es la contradicción, pero se entendió por qué. ¿Bien? Ya, vamos con la segunda. Segundo ejemplo. Aquí voy a ocupar la contrapositiva, pero acá es trampa porque el ejercicio decía ocupe contrapositiva. ¿Sí? Ocupe contrapositiva. Entonces la contrapositiva decía demuestre que si un par de rectas, que si un par de rectas se cortan por una transversal, se cortan por una transversal, produciendo ángulos, para no escribir ángulos puse eso, ángulos alternos, internos, iguales. Entonces, las rectas son paralelas. Incluso ahora estoy viendo que por contradicción también sale. Lo vamos a hacer de las dos formas, para que vean la sutil diferencia. Son paralelas. Son paralelas. Ya. ¿Cuántos somos? 23. Ahora todo. 22, porque yo no cuento, siempre me cuento. Ya, lo voy a dejar hasta ahí. Yo creo que la mayoría copió el enunciado, ¿cierto? El de arriba. Lo voy a dejar por acá, para el que no ha copiado todavía. Ahí. Entonces el problema Profe, dice, sí. después de ángulos dice alternos internos. Alternos internos, exactamente, Cami. Alternos internos iguales. Entonces las rectas son paralelas. Entonces demuestre que si un par de rectas se cortan por una transversal produciendo ángulos alternos internos iguales, entonces las rectas son paralelas. ¿Bien? O sea que si yo tengo dos rectas, trazo una transversal,
y consigo ángulos alternos internos iguales, eso ya es suficiente para concluir que las rectas son paralelas. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la pista de este enunciado? Que hay una palabra clave que siempre me indica dónde está la hipótesis y dónde está la tesis. El entonces. Pues, El entonces. el entonces, exactamente, el entonces. Yo sé que después del entonces es lo que debo demostrar y antes del entonces es lo que yo puedo ocupar. Bien, a ver, voy a hacerlo ¿Se cayó el profe o me caí yo? Yo Yo tampoco lo también pregunté lo Ha ido mismo. evolucionando la cuestión. Ah, ya, entonces sí fue el profe, no yo. Momentos en que todos nos preguntamos lo mismo. La cagó que sí. Hay que esperar que vuelva nomás. por contradicción, pero hablando, Profe se cayó. Profe, no lo escuchamos nada. ahora sí me escuchan, Sí, ahora sí. Sí. ahora sí, perdón, ahora sí de nuevo, de nuevo. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, entonces lo voy a hacer por contradicción. Entonces, si lo quiero hacer por contradicción, ¿qué es lo que debo suponer? Las rectas no son paralelas. Bien, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa que las rectas no sean paralelas? Existe un Que punto se de intersectan. Que se intersectan en algún punto. Eso, que se intersectan en algún punto, ¿cierto? O sea, existe un punto donde chocan. Exactamente. Entonces, supongamos que las rectas no son paralelas. No son paralelas. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Es Sí, sí decir, se escucha. ya, Sí, profe. perfecto. Es que llegaron personas a la casa, entonces ahí deben haber activado el Wi-Fi. Entonces justo eso provocó muy probablemente que haya colapsado un poco. Por eso el calzón. Ahí se cayó de nuevo. Sí. Ah, Parece que sí. yo cada 5 minutos pensando que soy yo, güey. Justo con que no haya habido. Profe, deje de caerse. Profe, no lo escuchamos. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Profe Ahora se volvió a volvió. caer. Ahora sí. No, pero me escuchan o no, que yo lo escuchaba. Sí. Entonces Después no me de que le escuchan a eché la mí. culpa a sus familiares, se cayó. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces voy a suponer que las rectas no son paralelas. ¿Ya? Es decir, existe un punto donde se intersectan. Un punto de intersección. ¿Bien? Digamos P a dicho punto. P a dicho punto. Además, etiquetemos, si no me escuchan en algún instante me dicen, etiquetemos por A y B los puntos de intersección de la transversal con las rectas. Con las rectas. ¿Bien? Entonces, miren, esto que escribí, en realidad lo voy a hacer con un dibujo para que se entienda bien, porque puede que no se entienda. Entonces, miren, voy a tener la recta ahí L1, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí, Ah, ya, profe. perfecto, L1, y ustedes me dijeron se intersecta en un punto, ¿cierto? Ahí, ya, L2. Esta es la situación que estoy planteando acá. Entonces, este punto, ¿cómo le llamé? P. P, ok, y hago una transversal, ¿cierto? La transversal intersecta ambas
intersecta ambas, y a estos puntos donde se intersectan, le llamé A y B. Ujú. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas? Yo no, al menos. ¿Los demás? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Sí, todo todo bien. bien. Ya, todo bien, ya perfecto. Ya, pero es que estoy más atento ahora porque si no escucho mucho tiempo pienso que me caí, entonces tengo un poco de miedo. Ya, entonces acá, ya tengo eso es lo que está escrito aquí. Eso es lo que está escrito aquí. Bien, entonces, yo puedo acá ubicar ángulos, porque acá ubico, por ejemplo, beta, acá ocupo alfa y acá ocupo gamma, por ejemplo. Ya, ¿qué me dice el enunciado? ¿Cómo son los ángulos que son generados por esta transversal? Los alternos internos, ¿cómo son? Iguales. 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 ¿Y cuáles son los alternos internos acá? Por ejemplo, el del alfa, ¿cuál sería el otro alterno del interno? Sería el de acá, ¿o no? Ese. ¿Cierto? Está dentro y están Sí, alternados. O sea, ese sería alfa. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Ya. Ahora se tiene que alfa es igual a qué cosa. Según el dibujo. Miren, el dibujo es más fácil. A ver. ¿A qué es igual alfa? ¿A beta o no? 180 menos gamma. Ya, esa es una forma, ¿cierto? 180 menos gamma. Y si lo quiero dejar en función de alfa y beta, ¿a qué es igual alfa? a beta. ¿Seguro, Andrés? ¿A beta? Es que están opuestos, pues. ¿O no? No. Eso, exactamente. Aquí no podemos asumir que son paralelas porque acá en el fondo ya de hecho hicimos la contradicción a eso. O sea, no son paralelas las No, rectas. es que confundí la B roja con beta, perdón. Ah, no, 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 Sí, no, no, eso fue es un mala B. mía, mala mía, mala mía. Eso es un B. Bueno, y aparte no podría ser porque si no estaría asumiendo que son paralelas. Así que entiendo el punto. De hecho, el B lo voy a poner un poquito más arriba y más B que beta. Y ahí beta lo voy a hacer más curvito. Ya, a ver, ¿quién se acuerda que es igual a alfa? El de afuera. Vamos. Les doy la pista. Materia PSU. 180 menos gamma. Ya lo voy a poner por acá. 180 menos gamma. Ya. ¿Qué más? Hay otra forma también de escribir ese ángulo. El ángulo exterior a un triángulo. A un triángulo. Beta más gamma, creo que. Beta más gamma, exactamente. Sí. Eso mismo, Eric. Bien. Beta más gamma. ¿Están de acuerdo con Eric? Beta más gamma. O sea, Sí, perdón. porque Sí. eh, o sea, perdón. Beta más alfa. Eso sí, ¿cierto? Beta más alfa. o sea, sí, beta más alfa porque Eso, es la eso. suma de los dos Exacto. internos Sí, que... sí, sí, sí. Eso mismo. Ya, pero todos Que lo no ven, ¿o adyacente. no? Exactamente. El ángulo externo a un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Cierto? Esa es como la proposición que uno tiene del colegio. Entonces acá alfa es igual a alfa más beta. ¿Y qué pasó con eso? Sería una contradicción, ¿o no? Porque ¿qué estaría diciendo del beta? Que es Es cero. cero. Beta es Que cero. sería que cero, vale cero. que vale cero, ¿cierto? Y aquí nosotros estamos suponiendo que al formar ese triángulo, el beta no puede ser cero. ¿Se entiende, no? ¿Lo ven? Sí. Pues si no, no sería triángulo. Si no, sería el gamma igual al alfa, se acostaría las dos rectas, serían coincidentes, de hecho. Y por ende Sí. serían paralelas. Así que esa sería la contradicción. ¿Se entendió? Sí, 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 perfecto. sí, ¿Sí? profe. Bien. Ya, esa es la contradicción. Ahora bien. En amarillo yo lo voy a hacer por contrapositiva. Y quiero que ustedes me digan qué demostración les parece más elegante o más amigable. Ya, esta es por contradicción. Ya, miren. Ahora yo acá voy a hacerlo por contrapositiva. Por contrapositiva es la misma idea, porque la contrapositiva, ¿qué me dice? Me dice, niegue Q y debe llegar a qué cosa.
a la negación de qué cosa. De De Es P. contrapositiva. Negación de P, ¿cierto? Entonces, miren, igual debo negar Q, o sea, igual debo negar que las rectas son paralelas, así que este dibujo se mantiene, pero fíjense la diferencia. Miren, voy a hacer el dibujo de nuevo, perdón, para rayarlo acá, porque si no, no voy a poder explicar lo que quería explicar. Miren, acá esto es alfa, perdón, este va a ser, voy a ponerle un epsilon, acá voy a poner alfa, acá voy a poner gamma, y aquí voy a poner beta. Es la misma historia, ese es P, este es A y este es B. Ya, ahora, si lo hago por contrapositiva, y aquí voy a poner contrapositiva, si lo hago por contrapositiva, ¿qué es lo que no puedo asumir? Que asumí antes. ¿Qué es lo que asumí antes, por ejemplo? ¿Cómo era el ángulo alterno interno? Iguales. Iguales. Eso no lo puedo asumir, ¿cierto? Porque debo llegar en el fondo a eso. O sea, debo llegar a la negación de eso. En el fondo debo llegar a que son distintos. Entonces lo que yo hago, no puedo poner acá el alfa, porque no sé si son iguales o no. De hecho no lo van a hacer porque eso es lo que quiero llegar. Entonces lo que voy a hacer es justamente ocupar esto, es decir, epsilon, ¿a qué va a ser igual? A alfa más beta. ¿Se entiende? Por lo mismo que ocupamos antes. Ese ángulo es exterior y por lo tanto es la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Ya, ¿y eso qué implica? ¿Cómo son el ángulo epsilon con el ángulo alfa? Si el epsilon es alfa más beta. ¿Pueden ser iguales? ¿A qué llegaría acá? ¿Cómo es el epsilon con respecto al alfa? ¿Iguales o distintos? Distinto. Distintos. ¿Ven? Y a eso debía llegar, porque si estoy negando también la hipótesis de que son alternos e internos distintos, ya gané. Y ahí está lista la demostración, por contrapositivo. Ven que de las dos formas se llegó al resultado, pero por caminos distintos. Por un lado, tengo que, en este caso, el beta sería 0 y toda esta construcción no serviría, o por este lado, por contrapositiva, llegaría a que, como el epsilon, el ángulo exterior, es la suma de los dos interiores no adyacentes a él, entonces necesariamente el epsilon va a ser distinto al alfa y el epsilon va a ser distinto al beta. Pero el beta me da exactamente lo mismo, en este caso, el que me importa es alfa. Entonces concluye que el epsilon es distinto al alfa, que es lo que quería. Y esa es la contrapositiva. Por ambos caminos llegué. ¿Bien? Pero ¿me puedes explicar de nuevo la contrapositiva? Que no te Ya, entiendo es que creo que mucho. lo que no se entendió es que en la contrapositiva hay que tener claro qué cosas es lo que debo ocupar y qué cosas no. Entonces, mira, a ver, ¿dónde anoto esto? Lo anoto acá. Mira, atento aquí, voy a hacer aquí un remarco. Atento acá. Acá voy a poner la hipótesis y la tesis, y después las voy a negar o etcétera. Entonces, miren, atentos. Ya. Acá, bueno, la demostración es del estilo P implica Q. Entonces, P va a ser la hipótesis, Q va a ser la tesis, y voy a descubrir qué es qué. Entonces, P, ¿qué me dice? La herramienta ya transversal, y lo que me dice en el fondo es ángulos alternos internos, ¿cómo deben ser? Iguales. Iguales, ya esa es la conclusión. Ángulos alternos internos iguales. ¿Y qué es lo que debo probar? Que las rectas son paralelas. Y la demostración es del estilo P implica Q. ¿Cierto? Todo lo que está antes es el antecedente implica la consecuencia, que sería P implica Q. Bien, cuando yo hago la contradicción, lo que yo hago es, en este caso, es asumir P y negar Q. Entonces yo acá negué Q. ¿Qué es negar Q? Rectas no paralelas. ¿Ven? Acá está. Rectas no paralelas. Y asumo P. ¿Qué es lo que estoy asumiendo? Estoy asumiendo que los ángulos alternos internos son iguales. Acá está alfa y alfa. ¿Bien? Esa es la contradicción. Ahora, la contrapositiva, ¿qué me dice? La contrapositiva me dice lo siguiente. La contrapositiva, lo voy a poner por aquí, me dice que debo negar Q y eso me debe implicar la negación de P. Eso es lo que me dice la contrapositiva.
Entonces, ¿qué significa negar Q? Significa negar que las rectas son paralelas. Entonces acá yo diría rectas no paralelas. ¿Qué debiese implicar? Ángulo alterno interno distinto. Eco. Ángulos alternos internos distintos. Alternos internos distintos. ¿Ven? Entonces, ¿qué hice acá? Como lo estoy demostrando por contrapositiva, yo asumí que las rectas eran no paralelas. Así que en realidad toda esta escritura que está acá es la misma, porque asumí que las rectas no eran paralelas. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es que a priori yo no sé nada de los ángulos alternos internos. De hecho, debo llegar a que son distintos. ¿Se entiende? Entonces acá en el dibujo nuevo, los ángulos alternos internos los puse con letras distintas porque no sé si son iguales. Entonces le puse alfa y le puse epsilon. Bien. Y ocupando materia que sabemos, yo concluyo que el epsilon vale alfa más beta, y con ello yo puedo decir que entonces el epsilon va a ser distinto al alfa y también va a ser distinto al beta. En particular, ¿cuál me sirve? El beta me da lo mismo porque el beta está por acá. El beta no me interesa. ¿Cuál me interesa? Me interesa el alfa. Entonces digo, me sirve epsilon distinto de alfa. Y ahí llegué a que los ángulos alternos internos, ¿cómo son? Llegué a que eran distintos. Y eso es todo. ¿Se entiende la diferencia entre contradicción y contrapositiva? Valentina, creo que Valentina preguntó, que si ya se me Sí, fue un ahora poco. sí, profe, gracias. Bien, ¿los demás entendieron la diferencia entre contradicción y contrapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Gabriel también, Andrés, Natalia, Nicolás, Sí, profe. Camila, Nelly, Sí, profe. ¿quién más está? Voy a ver los nombres, que no me los sé todos los que... Matías, Judith, Javiera, Raúl, Eric, Diana, Carla, Camila Campos, Araceli, Andrés, y Andrés ya dijo que sí, Aarón no lo he escuchado. Ya, se ve que son distintos, ¿cierto? Ahí cada uno ve qué método le acomoda más. Son bien similares, pero yo creo que cuando uno hace las cosas por contradicción, gana más herramientas. ¿Por qué? Porque en la contradicción yo gano la hipótesis, que la puedo asumir, y además puedo ocupar la negación de la tesis. Entonces a veces la contradicción es un aliado bastante fuerte. ¿Sí? Lo tengo ahí, puedo ocupar más cosas. La contrapositiva solo niega la tesis, pero no puedo ocupar la hipótesis así como está, porque en realidad debo llegar a negación de la hipótesis, ¿se entiende? Es diferente. No gano más herramientas. Entonces la contradicción siempre es una buena opción, una buena alternativa. ¿Sí? Es una buena alternativa. Bien, hasta ahí estamos impeque entonces. Entonces ya hemos hecho demostraciones por contradicción, por contrapositiva, y les voy a mostrar ahora el principio de Dirichlet. Ya Aaron dice impeque, perfecto. Y el principio de Dirichlet no es evaluado, y esto queda grabado. ¿Sí? No está evaluado en la prueba. Bien, así que no va a haber ninguna demostración de este estilo en la prueba, de lo que viene ahora. Pero en Funda 2 lo necesitan. Entonces yo me veo la obligación igual de enseñárselos para que no lleguen sin saber ese principio. ¿Ya? Igual el profe después, Rafael, lo enseña brevemente, así como yo también ahora, en 20 minutos, pero es mejor tener dos veces que te lo enseñen a solo una. ¿Sí? Entonces, este principio, no sé si alguien lo ha escuchado, es más conocido como el principio del palomar. Así es más conocido. Y este principio se llama el principio de Dirichlet. Dirichlet. ¿Alguien lo ha escuchado al principio del palomar? No. Al menos yo no. Nunca. Carla Cerda está. ¿No lo escuchó nunca? No sé si está Carla en todo caso, no vi los nombres. No está, creo. No está.
Que esto es muy ocupado igual en la Olimpiada. Ya, bueno, no importa. Vamos a verla ahora. Entonces, el principio es bastante intuitivo y la demostración, de hecho, se hace por inducción. No la vamos a hacer la demostración en todo caso, la vamos a ocupar solamente. Entonces dice, si existen camas unpalomeras, y de hecho así está enunciado, por eso se llama el de las palomas, palomeras y K-palomas, créanme que así está enunciado formalmente, y K-palomas, entonces existe una palomera, Natalia dice que le suena, una palomera que contiene dos o más palomas. Dos o más palomas. Ese es el principio. Y que si lo leen con detenimiento es bastante intuitivo. ¿Qué me dice el principio? ¿Quién me lo puede explicar con sus palabras? No importa si alguien se equivoca, o sea, acuérdense que les dije ya que las demostraciones sobre todo y todo lo que es matemática es ensayo y error prácticamente. ¿Quién me podría explicar con sus palabras esto? O intuitivamente, ¿por qué es tan intuitivo? Dije yo. O sea, lo que yo entendí Ujú. hasta antes del entonces es que va a haber una palomera sola en caso de que haya una paloma en cada palomera. Ya. Y con el entonces quiere decir que hay más de una palomera disponible, sin ninguna paloma dentro. Ah, espérense. Va a tener que votar algo. Uf, estaba mal enunciado. Ya, pero entendió bien de ese sentido. No pueden, no tienen que tallar tanto, no tienen que tallar tanto. Ahí sí. Pero lo entendió bien cómo estaba, en todo caso. O sea, ¿qué me dice esto? Lo que me dice es, si hay más palomas que casitas, es porque entonces al menos una casita va a tener dos o más palomas, porque en realidad no sé si las palomas son ordenadas y se mete una paloma en cada casita, ¿cierto? Pero si supongamos que cada paloma es ordenada y cada palomita se mete a una casita, como tengo menos casas, ¿qué pasa? Con las palomas que van quedando afuera. Si se tienen que meter a una casa sí o sí. ¿Qué va pasando con las casitas? Se van llenando. Se van llenando, ¿cierto? Y no con una sola paloma, sino que con al menos dos, porque si me están quedando afuera las palomitas y tienen que entrar a las casas, entonces si hay menos casas que palomitas, necesariamente va a haber una casita con más de una paloma. Eso es lo que dice el principio del palomar. ¿Se entendió la idea? Por eso dije que es bien intuitivo. Sí. Eso es todo el principio del palomar. Bien inofensivo. Y si no me equivoco, hoy día el profe Rafael justamente lo enseñó también en Fundados. Así como dato. ¿Sí? Entonces es bien intuitivo el principio del palomar. Y de hecho da una herramienta súper fuerte en lo que uno llama matemática discreta. ¿Sí? Pero en realidad por ahora vamos a ver una herramienta bien simple de este principio. Por ejemplo, vamos a ver una aplicación. En un grupo de 13 personas, al menos dos cumplen años el mismo mes. Esa es una aplicación bastante simple, en realidad no va a ser el ejercicio que vamos a demostrar, pero ¿se entiende la idea o no? ¿Quién me la puede explicar por qué esa afirmación es cierta? Porque solamente hay 12 meses. Entonces Bien, obligatoriamente va a tener que una persona repetir un mes. Al menos eso una. mismo, exactamente, eso mismo. Puede, por ejemplo, ojo, que este principio es bien poco constructivo en términos de que no me asegura cosas. O sea, solamente me da existencia, ¿se entiende, no? Porque miren, puede pasar que en un curso
las 13 personas hayan nacido en junio, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Entonces no necesariamente voy a tener que cada persona nació un mes y la que sobró se repite. O sea, puede que el curso completo haya nacido en junio, por ejemplo. Lo único que yo puedo decir es que al menos va a haber 2 personas que van a nacer el mismo mes. ¿Se entiende? Eso es lo que yo puedo asegurar. Bien. A ver, yo creo que con ese ejemplo se entendió la idea, ¿cierto? Tengo más personas que meses. Ya, perfecto, perfecto. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo 370 personas, si estoy en un estadio? De hecho, estoy en un estadio y tengo 1000 personas. Y yo digo, existen al menos 2 que nacieron el mismo día. Digamos el mismo día, como por ejemplo 1 de junio, 1 de junio, por ejemplo. ¿Eso es verdad o es falso? ¿Lo puedo afirmar o no? Sí, se puede afirmar. Se puede, ¿cierto? Porque ¿cuántos días tiene? A lo sumo un año, porque puede ser bisiesto, pero a lo sumo un año. ¿Cuántos? 366. Exactamente. Y si tengo 1000 personas, ya gané, ¿cierto? De hecho, con 367 ya gané, pero se entendió la idea. Si tengo más cantidad de las posibilidades que puedo contar, entonces tengo una al menos que se repite. Esa es la idea del palomar. Entonces, esto que está acá, que se ve bastante inofensivo, da pie para ejercicios bastante simpáticos. Y el ejercicio es el siguiente. Y ahora empieza el ejercicio más o menos extraño. ¿Sí? Porque uno con esto se entiende bien, pero ahora empieza un ejercicio que puede complicar. Entonces, miren, demuestre, y ojo, repito, esto no entra en la prueba. Que de vuelta al receso, demuestre que al considerar 100 naturales, 100 naturales arbitrarios, o sea, cualesquiera naturales que yo quiera, arbitrarios. ¿Dónde estoy leyendo? Acá estoy leyendo. Siempre existirán al menos 2. Existirán al menos 2 de estos cuya diferencia es múltiplo de 99. Ahí. Ese es un problema bonito de una aplicación de esto. Obviamente el problema... Profe, dígame, Natalia, la escucho. ¿qué dice después de arbitrarios? Acá, ¿cierto? Acá, Sí, las dos palabras siguientes. coma, siempre existirán. Ah, ya. Gracias, profe. Acá siempre existirán al menos 2 de estos cuya diferencia es múltiplo de 99. Entonces, demuestre que al considerar 100 naturales arbitrarios, siempre existirán al menos 2 de estos cuya diferencia es múltiplo de 99. Este es el famoso principio del palomar. Entonces me van poniendo +1 cuando ya hayan copiado para que lo resolvamos, porque igual necesito que presten atención porque no es tan fácil a priori. Entonces voy a esperar. Y mientras copian, voy a hacer un experimento. Voy a cambiar el Wi-Fi. Puede que me caiga. Lo siento. Vuelvo al tiro. Si me caigo. Volví. Creo que no me escuchaba. No. No me escuché. Dije, hola, ¿cómo están? Ya, entonces no me escuché. Ya, perfecto. Ya, entonces sigo con el celular. Ya. Entonces, vamos a demostrar este ejercicio. Bien. A ver, ¿cuál es la intuición que pueden tener acá? ¿Cuáles son los datos importantes a la vista, así como que tienen sentido? A eso voy. Solamente a la vista. Si ven ese problema en la prueba, ¿qué ven?
Yo veo dos datos importantes ahí. Yo solo veo 100 naturales arbitrarios y la diferencia es que es de un múltiplo de 99. Ya, ya, ya. Y eso ya es algo importante, ¿no? Porque tiene 100 números, pero dice que la diferencia tiene que ser múltiplo de 99. O sea, ya hay algo que es menor que otro. A eso voy. Hay números que son menores que otros. O sea, tengo más posibilidades totales que las posibilidades que puedo contar. ¿Se entiende, no? O sea, de alguna forma eso me puede dar una intuición de algo, como ya algo funciona. Algo funciona. Así que estaba viendo bien, Camila. Ya. Entonces, ¿dónde está la magia acá? La magia está en lo siguiente. Voy a escribir todo natural, se puede escribir, si alguien no entiende lo que voy a escribir a continuación, me dice, por favor, se puede escribir como todo natural n, se puede escribir como n igual a por 99 más b. Si alguien no entiende eso, me avisa. Por favor. Con A, ya Aarón me avisó. ¿Quién lo entendió y quiere por mientras explicarle a Aarón en audio? Por mientras, que escribo. Y creo Profe, que con una esto, pregunta. dígame Gabriel, no, Gabriel. Sí. Acá en los naturales, ¿estamos considerando el cero? Sí, Ya, claro, entonces se podría decir que todo número es 99 veces A más algo más. Por ejemplo, el número 10 es 0 por 99 más eso. 10. Exactamente. Exactamente, eso es. Es porque, si ustedes recuerdan el algoritmo de la división, voy a dejarlo acá en una burbuja. Miren, esencialmente es lo que dijo Gabriel, fíjense. Si yo tengo un natural, no, de hecho hagámoslo con un ejemplo. Natalia Aburto, ¿está Natalia Aburto por ahí? Que siempre digo Natalia y al tiro me dicen que es la Natalia Fredes, pero para no preguntarle tanto, ya no está Natalia Aburto, así que Natalia Fredes. Pucha, Dígame un natural, el que usted quiera. 9. Ya, y a ver, Gabriel, dígame usted otro, pero más grande. Mucho más grande, de hecho. No tan grande que quepa acá, pero 991. ya, 991. Perfecto. Ya, tengo esos dos naturales. Entonces, fíjense. Con el primero, ese primero yo lo puedo escribir así. Voy a escribir lo que nos dijo Gabriel. Lo puedo escribir como 0 por 99 más 9. Porque el 99 no cae entero en el 9, porque es más chico. Entonces uno pone 0 y baja el 9. ¿Se entiende? El algoritmo de la división. Y el 991, ¿cómo lo puedo escribir? Sería 100 veces, o sea, 10 veces 99. ¿Están de acuerdo? Eso es 990, ¿o no? Más 1. ¿Se Sí. entiende? Entonces acá, este es mi A y este es mi B. Este es mi A y este es mi B. ¿Qué pasa si el B fuese más grande que 98? ¿Qué estaría en el fondo diciendo? Que podría seguir dividiendo, ¿no? Porque miren, ayúdenme ustedes. A ver, supongamos que ustedes me dicen 9 en vez de 10. ¿Cuánto es 9 por 99? ¿Hay alguien que... 881. ¿Cuánto? O sea, 800, sería 891. 891. Ah, pero 891. Y faltan 100, ¿o no? 100. Faltan 100 para llegar acá. Perfecto. Ahí. Entonces, miren, si alguien se equivoca y acá pone el 9 en vez del 10, como el A, el resto, que es lo que sobra, le dio 100, que es más grande que 98. Entonces, el 100 sigue cayendo en el 99. ¿Lo ven o no? O sea, puedo seguir dividiendo por 99.
Entonces, en el fondo acá, yo puedo seguir dividiendo. Entonces, ¿dónde para la división? Cuando el resto es menor que el divisor. Por eso que uno impone que el resto llegue hasta 98. ¿Se entiende, no? Puede ser 0, si cae exacto, o puede ser 98, que es el último número antes del 99. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que vieron ustedes en divisibilidad, si no me equivoco, con mate básica alguna vez? Supongo, espero. Confirmen si no. O sea, sí. Sí, profe. Ya, y Camila, Judith, Nicolás, Eric, Aarón. Sí, profe. Ya lo vieron, ya perfecto, estamos bien. Ya, entonces hasta acá estamos impeque. Ya, díganme ustedes, ¿cuántos posibles B hay? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántas posibilidades para el B? 99. 99. Ya, entonces 99. Entonces existen 99 posibilidades. Posibilidades para el resto, voy a poner, que sería el B. Y tenemos, ¿cuántos números que podemos elegir? 100 naturales. 100 naturales, un total de 100 números naturales. Luego, por Dirichlet, o el principio del Palomar, como ustedes quieran decirle, ¿qué pueden concluir? Si tengo 100 números, bien Judith en el chat y los demás, 100 números y tengo solo 99 posibilidades para el resto, ¿qué va a existir? Al menos qué cosa. Al menos 2 números con igual qué cosa. Resto. Eso, bien Andrés. Al menos 2 números con igual resto. Sean, y los vamos a etiquetar, sean N1, 99 por A1 más B, y N2, 99 por A2 más B, dichos números. Que son estos dos que al menos existen por Dirichlet. Pueden que existan más. De hecho, puede que yo elija 100 ceros. ¿Se entiende o no? O sea, en el fondo no necesito que sean todos iguales o todos distintos. En el fondo, la existencia de esos dos me los garantiza Dirichlet y no me dice en el fondo qué es lo que yo elegí. Pero al menos el teorema me dice al menos 2, así que con eso ya gané. Por eso yo puedo ocupar Dirichlet y con eso basta. Entonces, ¿qué me dice que tengo que hacer con esos dos números? ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Los debo? Restar. Restarlo. Los debo restar. Entonces, así, 2 puntos, N1 menos N2, ¿qué es? Es 99 a 1 más B menos 99 a 2 menos B. ¿Qué se cancela ahí? Se cancela los B. B, y miren la magia de la matemática, aparece 99 factor de A1 menos A2. ¿Y qué significa entonces N1 menos N2? ¿Cómo es? ¿Es múltiplo de quién? 99. Y eso es todo. Y ahí está lista la demostración. ¿Ven? Que al principio parece bien inofensivo, pero permite concluir cosas súper interesantes. ¿Se entendió la demostración? Sí, profe. Bien. ¿Qué hubiera pasado si yo acá hubiera puesto 99 números? ¿Hubiera podido concluir si hubiera puesto acá 99 naturales? ¿Se hubiera podido o no? No, ¿Por qué no, No Gabriel? con estas condiciones. porque existen contraejemplos. Ya bien, existen contraejemplos y de hecho el contraejemplo, bueno, existen contraejemplos y más encima no puedo ocupar Dirichlet porque en el fondo como tengo 99 posibilidades y tengo 99 números, puede pasar que justo los 99 tengan distintos restos, ¿cierto? ¿Se entendió la idea? O sea, en el fondo acá la magia está en que los puede elegir dos con el mismo resto gracias a Dirichlet. Entonces, como pueden ver, ese es el principio del Palomar,
que insisto, les va a servir de mucho, sobre todo en matemática elemental, con el profe Labarca el próximo semestre, por eso lo explico ahora también. Y de todo modo, esto no entra en la evaluación de vuelta de receso, así que no se preocupen, pero por favor, no lo descuiden, o sea, enmárquenlo, anótenlo en algún lado porque es importante. Bien, ese es el principio del Palomar. Y creo que hasta ahí estamos ok. Hicimos harto hoy día. Hasta ahí estamos ok. Y recuerden que les subí la guía de la semana 3 a Classroom, se la subí. No sé si les llegó una notificación, en realidad no me manejo mucho, porque Sí, como sí, llega. llega Llega un notificación. correo. Ah, perfecto, perfecto. Llega un correo para que la descarguen y no sé si alguien ya la vio. Ya Marcelo dice que estuvo bueno. Perfecto, Marcelo. No sé si alguien la vio, la guía. Miren, les voy a mostrar la guía. Denme un segundo solamente, les voy a quitar un poquito de tiempo, eso sí, pero denme un minuto. Denme un minuto. Para mostrarles la guía y darle algunas indicaciones, nada más que eso. ¿Dónde está la guía? Acá está. Ya, entonces les voy a compartir la guía para que la vean. A ver, no sé si alguien ya la vio. Ahí todos la ven, ¿cierto? Ahí. Ya, entonces, la primera parte son puras demostraciones. Hasta la 7. Entonces, la 1, la 2, por ejemplo, es bien similar a la que demostré yo en clase. Ya, así que ojo ahí. La tercera es simpática, la cuarta es la que yo les dije que era clásica, así que quiero que ustedes la intenten o que la recuerden. La 5 es más difícil porque ya es en general, pero quiero contarles con la 8. Miren, ahí está la 7. En la 7 deben recordar lo que es una sucesión, así que ahí les sugiero que lo recuerden para hacer ese ejercicio. Ah, voy a cambiar esto porque falla ahí. Bien. Y el 8, eso es lo que les quiero mostrar. El 8, miren que se ve largo el 8. Ese es el 8. Ese es el 8. El 8 es un ejercicio bien particular y eso es lo que quiero explicar. Porque dice, el siguiente ítem, no, mejor, Andrés, ¿estás ahí, Andrés? Se fue Andrés, parece. Ya, Sí, se fue. ya, No está. Cami, tú que estás con el micrófono. Lee, por ejemplo, por favor, el 8, el enunciado solamente. El siguiente ítem tiene por objetivo construir matemática, es decir, poder, a partir de definiciones, obtener resultados, teoremas, proposiciones, etc. Serán una serie de ejercicios guiados donde se indicarán los resultados que deberá demostrar. Eso, muchas gracias. Entonces, ese ítem, como bien leyó Camila, tiene por objetivo, como dice ahí, construir matemática. Entonces, yo les doy, por ejemplo, una serie de definiciones y la idea es que, siendo guiados, ustedes tengan que demostrar cosas. Entonces, por ejemplo, fíjense en lo siguiente. Yo tengo acá, yo les doy, obviamente este ítem, yo les doy un tema que ustedes conozcan en general, por ejemplo, con el colegio, no sé, geometría analítica, la recta, por ejemplo. No voy a ser tan pesado a poner un tema muy difícil, porque eso estaría evaluando otras cosas. Entonces, por ejemplo, acá con geometría analítica, yo les estoy dando la definición de recta. Ese va a ser el lugar geométrico que voy a entender por una recta en el plano. Bien, entonces fíjense lo que dice acá. A eso me refiero con que guiado. Dice, tras esta definición, explique brevemente lo anterior, o sea, aquí quiero saber qué entendieron, y justifique por qué la condición no está expuesta de esta forma. ¿Ven? Entonces ahí ya uno tiene que empezar a pensar por qué está definida así y no está definida así. Bien, entonces posteriormente demostrará, acá escribí mal, perdón, el siguiente teorema. Entonces miren, acá yo tengo una definición de cómo voy a entender un concepto, en este caso la recta. Después yo les voy a dar un teorema o proposición y les pido demostrar cosas. Entonces en este caso les estoy pidiendo probar qué cosa. Dados A, B, C reales, tales que se cumpla esta condición, entonces el siguiente lugar geométrico M dado por esta cosa de acá es una recta. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, con dicha demostración, clasifique el tipo de recta dependiendo de los parámetros. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes van a ir construyendo. ¿Se entiende la idea del ítem, no? Es como hay que leerlo bien, así que lo siento por mucho texto.
pero hay que leer bien, va a ir guiado, lo están guiando, es como pasar la materia, y ustedes van a ir demostrando cosas. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá, ¿ven? Aquí dice de nuevo demuestre. Fíjense. De nuevo demuestre. Entonces, uno los va guiando. ¿Sí? Uno los va guiando. Les pido probar incluso la demostración de las rectas paralelas, si no me equivoco. Creo que sí. Paralelas y perpendiculares. Esa es más difícil, la perpendicular. ¿Bien? ¿Se entiende el ítem? ¿La idea del ítem? ¿Todos ahí se entendió la idea? ¿Y alguien me podría decir la primera, por ejemplo, por qué eso no está escrito así como está acá abajo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué casos estaría quitando si estuviese como abajo? Los casos en que x fuese igual a x1 o que, o sea, en los casos en los que x1 fuese igual a x2 o los casos en los que x fuese igual a x1. ¿Y esos qué O casos sea, son? ¿Qué rectas son? rectas totalmente horizontales o totalmente verticales. No, pero con la igualdad del X. ¿Cuál da? ¿Horizontal o vertical? Con la igualdad del x Sí, porque vertical. vertical, ¿cierto? O sea, acá, si yo hago la definición de esa forma, como dice Gabriel, estaría quitando un tipo de recta, que sería la vertical. ¿Se entiende o no? Entonces no puedo definirla de esta forma como está acá abajo, porque no estoy abarcando todo el abanico de rectas posibles, que son las oblicuas, horizontales y verticales. Entonces, por eso en los libros la definición es así. Es con producto. ¿Ven? Entonces, ese tipo de preguntas son las que están acá. Es más que nada para que ustedes logren demostrar que entienden, por ejemplo, por qué una definición es así, o qué contraejemplos tendrá, etc. Ese ítem yo creo que es el más difícil en teoría, porque es más largo, pero les va a servir de mucho, ¿sí? Sobre todo en su formación como profe. Porque en realidad estos son temas que ustedes tienen que manejar porque lo tienen que enseñar. Así que eso, ¿bien? Así que descarguen la guía, hasta la guía 3 entra, hasta la guía de semana 3 entra en la evaluación. O sea, con esos temas, con esos tópicos, y ya de vuelta al receso empezamos con la materia del curso propiamente tal, que son los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Y ahí empieza la materia del curso. ¿Bien?